Entonces el día de hoy yo quiero hablarle acerca de cómo deleitarse en Dios. ¿Qué significa deleitarse en Jehová? La palabra deleite o deleítate significa disfrutar. Cuando la Biblia dice deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, lo que está diciendo es disfruta todo lo que hagas para Dios. Que todo lo que hagas para Dios sea algo que tú disfrutes. Que tú disfrutes lo que haces para Dios. Que no sea algo que tú haces por cumplir. Que no sea algo que tú haces por obligación. Que no sea algo que tú haces porque tienes que hacerlo. Sino que sea algo que tú lo disfrutes. Que Jehová tu Dios vea que todo lo que tú haces para Él, tú lo disfrutas. Entonces ahí se suelta la promesa. La Biblia dice, deleítate, disfruta lo que tú hagas para Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quién no tiene peticiones en su corazón, hermano? Todos tenemos peticiones en el corazón. ¿Cuántos hermanos hay que alquilan casa o que viven en la casa de alguien y que les hacen la vida imposible y el deseo de su corazón es de repente tener un terrenito, tener una casita? ¿Cuántos hay de repente que el anhelo de su corazón es una sanidad? O de repente el anhelo de su corazón es que sus padres o que sus hijos vengan al camino del Señor. ¿Cuántos? Todos tenemos un anhelo, un deseo, pero el Señor ha hecho una promesa el día de hoy, vamos a explicarlo. El Señor dice, deleítate en Jehová. Esto es, disfruta lo que haces para Dios. Y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen, pueblo de Dios? Ahora, mira, deleítate significa disfruta. Entonces hay que disfrutar. Todo lo que hacemos para Dios hay que hacerlo con disfrute. Congregar disfrutando, alabar disfrutando. De repente me toca limpiar, hacerlo disfrutando. Me toca cargar, hacerlo disfrutando. Porque si yo hago solamente las cosas, pero no disfruto lo que hago para Dios, esta promesa no es para mí. La promesa es, disfruta lo que haces para Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleite también significa alegría. Lo que está diciendo es, todo lo que hagas para Dios, debes hacerlo con alegría. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todo lo que hagas para Dios, debes hacerlo con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hagas para Dios debes de disfrutarlo, hacerlo con alegría, con gozo. Y cuando Dios ve eso, Dios ha prometido, yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. Otras versiones le llaman al deleite, le llaman amor. Entonces lo que está diciendo es, estamos un poquito desmenuzando la palabra deleítate en Jehová. Luego voy a enseñar cómo deleitarse. Entonces, amor también significa amor. Lo que está enseñando el Señor es, todo lo que hagas para mí, debes hacerlo con amor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todo lo que hagas para mí, debes hacerlo porque me amas, con amor, con cariño, con alegría, con contentamiento. Por eso la Biblia dice, amado hermano, que todo lo que hagamos para Él debe ser hecho con contentamiento. Ahora, estamos viendo qué significa la palabra deleitarse. Pero la gran pregunta sería, ¿cómo hago yo para deleitarme en Jehová? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Qué enseña la Biblia para deleitarme en Dios? Bueno, quiero decirle de que existen 12 versículos que la Biblia enseña de qué hacer para deleitarse en Dios. Pero hoy tal vez vamos a compartir unos 4 o 5 por el tiempo que tenemos. Amén. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo puedo hacer yo bíblicamente para deleitarme en Él? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia que yo debo de hacer? Y haciendo eso, yo me estoy deleitando en Dios. Porque tal vez de repente alguien diga, ¿no? Bueno, pero la Biblia me dice, deleítate en Jehová.
Pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago ya? Tengo que hacerlo con alegría, pero ¿tengo que hacer qué con alegría? Tengo que disfrutar, pero ¿qué tengo que hacer disfrutando? ¿Qué enseña la Biblia que tengo que hacer como un deleite? Bueno, la Biblia enseña muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas, vamos al texto, por ejemplo. Pero primero vamos a leer el texto promesa, el versículo base. Vamos a Salmos 37:4. Gloria a Dios. Salmos 37:4. Miren lo que dice la Biblia. Dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Wow. Este texto está poderoso, amado hermano. ¿Cuántos quieren deleitarse en Jehová? La pregunta es ¿cómo? ¿Haciendo qué? ¿Qué enseña la Biblia que haciendo qué me deleito en Dios? Bueno, otro texto que me gustaría, por ejemplo, compartir acerca de la importante que es deleitarse en Jehová, está en Isaías 58:14. Gloria a Dios. Mira, hermano, lo que dice la Biblia. Dice la palabra: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Qué le promete el Señor a aquellos que se deleitan en Él? Que los va a levantar sobre las alturas. Te voy a levantar, te voy a poner en alto, dice el Señor, pero si te deleitas en mí, si todo lo que haces lo haces con alegría, si todo lo que haces para mí lo haces disfrutando, sabiendo que lo haces para un Dios vivo, para un Dios real, para un Dios maravilloso, si todo lo que haces lo haces con amor, yo te prometo que te voy a poner en alto, dice la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, dice el Señor. Qué tremendo. Ahora vamos a ver algunos versículos que la Biblia habla acerca de haciendo qué nosotros nos vamos a deleitar en Jehová. Primer versículo, vamos a Salmos 1:2. Vamos para allá, hermanos. Entramos a la palabra. Vamos para allá. Salmos 1:2. Muy bien. ¿Lo encontraron, hermanos? Miren lo que dice la palabra. Salmos 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí el Señor está hablando del justo, y dice que el justo, verso 2, se deleita en la ley de Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? La palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, deleítate en Jehová, y Él te promete, y yo te voy a conceder los anhelos, los deseos de tu corazón, podemos notar de que deleitarse en Jehová significa, por ejemplo, según Salmos 1:2, deleitarse en la palabra. Todo aquel hermano que lee la palabra, todo aquel que vive la palabra, todo aquel que practica la palabra, todo aquel que ama la palabra, se está deleitando en Jehová. Y todo aquel hermano que no ama la palabra, todo aquel que no lee la palabra, todo aquel que no valora la palabra, todo aquel que ni Biblia tiene, o aquel que tiene pero no la lee, o aquel que tiene, la lee pero no la practica, o aquel que de repente tiene, la lee, la practica, pero no la enseña, no la predica. Entonces, hermano, Dios nos está enseñando que deleitarse en Jehová es deleitarse en su palabra. Y yo quiero animarte en esta hora, amado hermano, a ti que tal vez dices no tener tiempo para leer la palabra, a ti que tienes tiempo sin leer la palabra de Dios, o a ti que conoces la palabra pero no la practicas, no la vives, solamente la conoces aquí, pero no está aquí, no ha bajado a este lugar. Yo quiero enseñarte en esta hora. Dice la promesa de Dios, deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de
corazón. Y estamos viendo en Salmos 1:2 que deleitarse en Jehová es deleitarse en su palabra. Así que yo hoy te animo, te exhorto, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Ama la palabra, lee la palabra, cómprate una Biblia, lee la Biblia, vive la Biblia, practica la Biblia, predica la Biblia, que de tu boca salga palabra de Dios. Deleítate en la palabra de Dios y el Señor concederá las peticiones de tu corazón en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, la promesa es para todos aquellos que se deleitan en Jehová. Y estamos viendo, hermano, que deleitarse en Jehová significa, entre muchas cosas, deleitarse en su palabra. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pregúntale al que está al lado, ¿has traído tu Biblia? Pregúntale, a ver. A ver, que te enseñe, que te enseñe. ¿Has traído tu Biblia? Porque mira, hermano, si el día de hoy preguntamos, ¿has traído celular? Todos tienen celular. Y eso que Dios no te manda a tener celular, pero tú tienes tu celular. ¿Pero has traído tu Biblia o no? Porque la Biblia dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y estamos viendo en Salmos capítulo 1 verso 2 que el justo se deleita en la ley de Jehová. En la ley de Dios, en la palabra de Dios está su delicia. Entonces yo puedo entender que deleitarse en Jehová es deleitarse en su palabra. Pueblo de Dios, amemos la palabra de Dios. Pueblo de Dios, amemos la palabra de Dios. Amemos la palabra. Si no tienes tu Biblia, pueblo, cómprate tu Biblia. Luego de comprarte tu Biblia, tienes tu Biblia, lee la Biblia, lee la palabra. Deja ya de estar metiendo el dedo a cada rato en tu celular. Deja ya de estar tanto tiempo en la computadora, en el televisor. Lee la palabra. La palabra de Dios tiene el poder de hacer sabio al más sencillo. Al más, hermano, al hombre más, digamos, insensato. Tiene el poder de hacerlo sabio. Lee la palabra de Dios. Luego que leas la palabra, practica la palabra. Porque ¿de qué nos sirve conocer la Biblia si no la practicamos? El diablo conoce la Biblia y no la practica. Y luego de practicarla, predícala, enséñala. Para que no te conviertas en un religioso, en alguien que solamente cual fariseo dice, yo estoy bien, yo ayuno, yo diezmo. Pero no, conoce la palabra, la lees, ahora es tiempo de enseñarla. La practicas, pero enséñala, predícala. Valoremos la palabra de Dios, pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hemos visto que deleitarse en Jehová es deleitarse en su palabra. Vamos a ver otro texto que habla de deleitarse. Vamos, por ejemplo, al libro de Job, capítulo 27, verso 10. Busquen su Biblia, Job 27, 10. Pero no se canse de alabar a Dios, hermano. No se canse de alabar a Dios. Aleluya. Muy bien. Dice la palabra, mira. Job 27, 10. Dice la Biblia. Se deleitará en el omnipotente. Se está hablando de alguien que se deleita en Dios. Invocará en Dios, invocará a Dios en todo tiempo. Entonces aquí vemos a alguien que se deleita en Dios y por ese deleite invoca a Jehová su Dios. Entonces acá estamos viendo, hermano, que alguien que se deleita en Dios es alguien, hermano, que ama el hablar con Dios. Es alguien, hermano, que disfruta el conversar con Dios. Es alguien, hermano, que va a amar el orar, el poder hablar con Dios, amado hermano. ¿Cómo es posible que nosotros los cristianos seamos algunos como los mismos mundanos, que cual animalitos se levantan y ni siquiera oran a Dios, agradeciéndole por la vida que Dios les da? ¿Cómo es posible que hayan creyentes que cual inconversos o como los animalitos están cansados y antes de dormir
no dicen gracias, Señor, y oran y agradecen a Dios que les dio la vida y que les dio la fuerza, amado hermano. ¿Cómo es posible, hermano? Aleluya, que los creyentes no oremos, no busquemos a Dios. La Biblia dice, yo te prometo que si tú te deleitas en mí, yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. Y el libro de Job dice, aquel que invoca a Dios se deleita en el Omnipotente. Entonces, deleitarse en Dios es invocar el nombre de Dios. Todo aquel que ama a Dios, todo aquel que disfruta la presencia de Dios, el servir a Dios, va a amar el hablar con Dios, amado hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que yo quiero animar a todo hermano, a toda hermana que tal vez tienes días que no oras. Despiértate tú que duermes. Levántate tú que duermes para que te alumbre Cristo. A ti, hermana, te hablo. A ti, varón de Dios, que tienes tiempo que no oras y que tu excusa es que a veces no tienes tiempo para nada o que a veces estás desanimado. Yo te animo en el nombre de Jesús. Levántate. Hay una promesa que Dios tiene para ti. Yo voy a conceder el anhelo más íntimo de tu corazón. Yo voy a conceder el deseo de tu corazón. Pero deleítate en mí. Ama, disfruta. Búscame con alegría, invócame, clama a mí y yo te responderé. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Búscame y me encontrarás. Toca y te abriré. Llama y te responderé. Porque Él no es un Dios de yeso, no es un Dios de madera. Él es un Dios vivo, Él es un Dios real, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que oye. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, deleitarse en Jehová, según Salmos, es amar la palabra de Dios. Deleitarse en Jehová, según Job, es invocar el nombre de Dios. Hay una promesa para mí. Hay un corito antiguo que cantábamos ahí en aquellos tiempos. Un corito que decía: hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí. Hay una promesa en la Biblia y hay muchas promesas en la Biblia. Y acá estamos viendo una. Deleítate en Jehová y Él va a conceder el anhelo de tu corazón. Pero deleitarse significa amar su palabra. Deleitarse significa orar a Dios. Así que pueblo, vamos a orar. Ora en tu casa. Los días martes de oración. No faltes. No cambies la oración por cosas vanas, por banalidades. Hermano, no esperes un problema para clamar. Clama a Dios para evitar los problemas, amado hermano. Unámonos para orar. Unámonos para orar, pueblo. Las hermanas, los hermanos, los jóvenes, oremos. Busquemos orar. No cualquiera tiene el privilegio de tener el celular de Donald Trump. No cualquiera tiene el privilegio de tener entre la lista de sus contactos en el celular a Vizcarra. Pero hay uno más grande que todos estos simples mortales con autoridad. Y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nosotros tenemos el privilegio de poder hablar y Él nos oye. Hablamos y Él nos oye. Hablamos y Él nos oye. Es un privilegio. Así que hay que disfrutar ese privilegio, hermano. No descuides tu oración. Clama, hermano, hermana. Otro texto. Vamos a ver otro texto en la palabra. A ver, ¿cuál agarro? Son 12 versículos, 12, los que hablan de cómo deleitarse en Dios. Vamos 2, hasta donde lleguemos. El resto ya usted en su casa lo estudia. A ver, ¿cuál agarro? Ya, a ver, Salmos 36:8. Vamos para allá. Salmos 36:8. ¿Y dónde están los que alaban a Dios? Aleluya. Muy bien. Mira lo que dice la Biblia.
Dice la palabra de Dios, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Está hablando de la casa de Dios. Está hablando cuando venimos al templo. Está hablando cuando nos reunimos, que hay alimento, hay palabra. Cada vez que el pueblo se reúne, hay palabra. Cada vez que vamos al templo, hay una mesa preparada para ti. Con palabras, presencia de Dios, con los dones de Dios y con todo lo que está preparado para tu alma, para tu espíritu. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Está hablando de la casa de Dios. Ahora atento. Y tú los abrevarás del torrente de tus ¿qué? Delicias. O sea que cuando congregamos nos deleitamos. Entonces cuando la Biblia dice deleítate en Jehová, está hablando Salmos de que es amar su palabra. Job, amar la oración. Y vuelve Salmos y es el congregar. Qué importante que es congregar, hermanos. Mire, mi corazón como su pastor se siente un poquito lastimado, porque he notado que algunos hermanos en estos tiempos de campaña no han estado hombro a hombro con nosotros. He notado que muchos hermanos del pueblo simplemente han preferido no venir, han preferido no congregar, pero no se dan cuenta que al hacer eso hacen un gran daño a la obra de Dios, al reino de Dios. Por ejemplo, hermano, comenzamos 6 en punto y a veces la gente pasa, la gente ve y solamente hay un grupito de hermanos. Claro, al rato vienen llegando, claro, de que llegan. Ahí le dan a Dios una ofrenda ciega, una ofrenda coja, una ofrenda, hermano, sin cabeza. Y la Biblia pregunta, a ver, dale eso a tu príncipe, dale eso a tu rey, a ver si te lo va a recibir. Pero lo traes para Jehová tu Dios. Pero mi corazón se duele, hermano, al ver cómo en estos tiempos lo material se ha vuelto más importante que lo espiritual. Cómo en estos tiempos, hermano, está habiendo una insensibilidad y hay un peligro a enfriarse, amado hermano. Y estamos cayendo en la religiosidad. Estamos cayendo, amado hermano, en cosas que a Dios no le agrada. Pero a Dios le agrada que su pueblo congregue. A Dios le agrada que su pueblo congregue. A Dios le agrada que su pueblo se una. A Dios le agrada, hermano, que su pueblo venga, que su pueblo escuche la palabra. Así como el padre de familia le agrada poner una mesa en el día de la fiesta y que sus hijos vengan a sentarse y que no falte ninguno. Así también en cada culto hay una fiesta que hacemos para Dios. Se extiende una mesa y el Padre quiere que ningún hijo falte. El llamado es para cada hijo a no faltar, a congregar, a estar juntos. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar, los hermanos, juntos y en armonía. La Biblia dice que somos un cuerpo. ¿Cómo es posible que haya alguien que diga yo soy cristiano, pero no está en el cuerpo? Eso es como que mi oreja se haya quedado en mi casa. Eso es como que un pie lo deje en el carro y acá esté yo. No. Cada miembro tiene que estar en el cuerpo porque somos un cuerpo. Así también, hermano, donde vayamos a hacer campaña, ahí debe estar el ejército de Jehová. Ahí debe estar el pueblo de Dios. Ahí debe estar la novia de Jesús, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Deleítate en Jehová. ¿Qué significa? Amar el congregar. Felicita al hermano que está al lado. Felicítalo. Y dile, qué bueno verte aquí, dile. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, hermano, qué lindo es congregar, hermano.
Qué lindo es estar siempre en la casa de Papá Dios. Qué lindo es reunirnos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero se extraña a los que no vienen. Se extraña, amado hermano, a los que desertan. Porque hemos dicho, hermano, estamos en campañas. Esto es, estamos en guerra. Mira, hermano, la primera vez que salimos de hacer campaña fue en el aniversario. 6 en punto, se fue la luz. Fue una locura. Pero igual hicimos el culto, amado hermano. Se contrató a un hermano, ¿cómo se llama? A un grupo electrógeno. Y allí hicimos el culto. Siguiente domingo, amado hermano, nos fuimos a otro lugar. También terrible, los carnavales, el agua, se levantaba la gente, comenzaba a llover. Todo pasa, hermano. El día de hoy estoy asombrado, estoy gozoso de que todo está bien. Pero estamos en guerra. Y cuando estamos en guerra, los soldados se levantan a pelear. Los que están llenos del Espíritu Santo dicen: heme aquí, envíame a mí, aquí estoy, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que, hermano, esa promesa, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es para aquellos que aman su palabra, es para aquellos que aman el orar y es para aquellos que aman el congregar. ¿Cuánta gente, hermano, en el Facebook? Aquí no, lo voy a decir porque acá no hay ninguno, gracias al Padre. Pero cuánta gente en el Facebook se la dan de teólogos, se la dan, hermano, de arminianos, se la dan de protestantes, hablan textos a su hermano, doctores en la palabra, pero no congregan. ¿No sería mejor, hermano, guardar la palabra y saberla? Aleluya. ¿Cuántas personas dicen yo amo a Dios? Hasta le hablan en el Facebook: Diosito, tú sabes cuánto te amo, tú sabes, Diosito, lo que hay en mi corazón. Como que si Diosito tuviera su Facebook. En vez de ponerse a orar en su cuarto a solas, él con Dios, Dios con él, y decirle: Padre, tú sabes cuánto te amo. ¿Cuánta gente habla de Dios? ¿Cuánta gente dice creer en Dios? ¿Cuánta gente, amado hermano, hasta conoce la palabra y no congrega? Pero la voluntad de Dios es que el pueblo de Dios congregue, que los hijos vengan a la casa de papá y que los que son de Dios practiquen la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alábale con todo tu corazón, hermano, aleluya. Podríamos decirle a alguien que es un estudiante si no va al colegio. ¿Podríamos decirle a alguien universitario si no va a la universidad? ¿Podríamos decirle a alguien trabajador, obrero, si no trabaja en una empresa, si no va a la empresa? ¿Podríamos decirle a alguien cristiano si no ama el congregar? ¿Acaso no dice la Biblia que somos miembros del cuerpo de Jesús? Entonces, hermano, no dejes de congregar. Ay, no me has entendido. Te lo voy a decir en inglés. No sé inglés. Hermano, no dejes de congregar. No dejes de congregar. Y recuerda la promesa: deleítate en Jehová. ¿Qué significa deleítate? Disfruta, hazlo con alegría, hazlo con amor. Cada vez que vengas a congregar, hermano, si el culto es a las 6, ya desde las 4 de la tarde está que te bañas, ya está que te bañas ahí, ya estás que te cambias, y por más que pase lo que pase, tú dices: mi tiempo está separado para aquel que es dueño de mi corazón. ¿Quién es el dueño de mi corazón? Jesucristo de Nazaret. A su casa voy, ahí con mis hermanos, a oír la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Salmo 112:1. Salmos
112, 1. Muy bien. ¿Qué dice la palabra? Salmo 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme al pastor. Que el pastor no me vea. Que el pastor no sepa. No. A lo mucho el pastor, te exhorta o te disciplina. Pero la mano de Dios, de eso cuídate. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos, hablando del temor de Dios, se deleita en gran manera. ¿Cómo me deleito yo en Dios? Cuando tengo temor de Dios. Diga conmigo, temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Sentir respeto a un Dios que es real, a un Dios que vive, a un Dios que me ve, a un Dios que yo puedo esconderme debajo de mi cama a mirar pornografía en mi celular y ahí están los ojos de Dios. A un Dios que me ve si estoy fumando, a un Dios que me ve si me voy lejos a tomarme de repente un vaso de cerveza. Tenerle reverencia, respeto, temor a un Dios que me salvó del infierno, pero que si me suelta, puedo estar ahí. Hermano, temor de Dios. Pueblo, temor de Dios. Tengamos temor de Dios, amados hermanos. Ten temor de Dios. Hoy estamos en tiempos peligrosos. En tiempos, amado hermano, donde todo se ha distorsionado. En estos tiempos la gracia ya no es como la Biblia lo enseña o como antes se pensaba. Antes se pensaba, hermano, que la gracia es el regalo de Dios inmerecido para mi vida. Salvación, lo que soy por Él, lo que tengo por Él. Por gracia, gracia, Señor. Pero ahora gracia es, yo puedo tomar, yo puedo fumar, yo puedo pecar, hijo siempre hijo, yo puedo fornicar, yo puedo adulterar. Gracias, Señor, por la gracia. Eso no es gracia, eso es desgracia. La gracia de Dios produce gratitud en el corazón. Cuando un cristiano está en la gracia, ese cristiano es un creyente agradecido, y un creyente agradecido reconoce que Dios es un Dios vivo, y cuando uno reconoce que Dios es un Dios vivo, tiene temor de Dios. Temor de Dios, hermano. Dale fuertes palmas al nombre del Señor. No importa cuán lejos te vayas, ahí están los ojos de Dios. No importa en qué cueva te metas, ahí llegan los ojos de Dios. Entonces, hermano, vamos a hacer vamos a recapitular un poquito. Dice la Biblia: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos tienen peticiones? Todos. Y mis peticiones, mis deseos, no son los tuyos. Ni los tuyos, los del que está al lado. Pero todos tenemos deseos. ¿Sí o no, hermanos? Todos. Entonces, hermanos, el Señor dice, deleítate. ¿Qué significa deleítate? Disfrutar. Hacerlo con alegría, hacerlo con amor, todo lo que hagas para Dios. Pero ¿hacer qué? Según la Biblia, deleitarse en Jehová es amar su palabra. Segundo, ¿qué más? Amar la oración, el hablar con Dios, el conversar con Dios. Tercero, amar el congregar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amar el congregar. Cuarto, deleítate en Jehová significa ten temor de Jehová tu Dios. No miedo, porque Él no es cuco, pero sí temor.
Sí temor, amado hermano. Porque tu peor enemigo a lo mucho te mata, pero te mata el cuerpo. Pero dice la Biblia que Dios tiene el poder de matar el cuerpo y de destruir el alma en el infierno. Salmos 81:2. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia, hablando del deleite, la delicia. Dice la palabra: entonad canción y tañed el pandero, tocar el pandero. Ahora, atento por acá. El arpa, ¿qué dice? Deliciosa, ¿qué se come? No, está hablando del deleite de la alabanza. El arpa deliciosa y el salterio. Entonces, hay una promesa: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué significa deleítate en Jehová? Significa deleitarse en la alabanza que hacemos para Dios. Significa cada vez que alabes a Dios, disfruta lo que estás haciendo. No solamente aplaudas, no solamente cantes, no lo hagas con los ojos abiertos, sino gózate, alégrate, porque a Dios le gusta, a Dios le agrada cuando su pueblo se deleita en la alabanza. A Dios le agrada cuando su pueblo se deleita en alabarle. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el mundo le alaba al sexo. El mundo le alaba al mundo, a los vicios, pero hay un pueblo santo y precioso, que ese pueblo solamente le alaba a Jehová, su Dios, con gozo, con libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí debe de haber libertad. Palmas al nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué significa deleítate en Jehová? Significa deleitarte en la alabanza que es para Dios. Deleítate en la alabanza para Dios. Cada vez que cantemos, hermano, aleluya, canta, alaba, aleluya, gózate, amado hermano. Mira cómo el mundo se goza, pero no es para Dios. Bailan, pero no es para Dios. Todo lo que hacen, se alegran, ¡ja, ja, ja, ja! Se ríen, pero no es para Dios. Pero Dios quiere que acá, si nos reímos, si nos movemos, si levantamos la mano, que todo sea para honra y gloria del único que vive, de aquel que te salvó, de aquel que te ama, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, pregunta: ¿qué hay de aquellos que cuando decimos, vamos, hermano, a acabar la campaña, pero antes de acabar, vamos a alabar al Señor? ¿Qué hay de aquellos que dicen, uy, ¿qué? ¿Ya? ¿La última alabanza? Ay, entonces me voy a mi casa a ver el Chapulín Colorado? ¿Qué hay de aquellos? No se están deleitando en Jehová. No se están deleitando en Dios. Porque los que se deleitan en Dios, se deleitan en su palabra, se deleitan en hablar con Dios en la oración, se deleitan en congregar, se deleitan en tener temor de Dios y se deleitan en alabar a Dios con todo su corazón. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo sé que tú dices, ay Señor, mi petición es que mi hijo venga a los caminos del Señor. Y el Señor te dice, deleítate en mí. Ay Señor, yo quiero que venga, Señor, mi esposo. Yo quiero que venga mi esposa, Señor. Yo quiero que vengan mis padres. El Señor te dice, deleítate en mí. ¿Cómo quieres que yo te conteste tu oración? Si cada vez que congregas todo cascarrabias, no saludas a nadie, llegas tarde, vienes por cumplir, todo lo que haces lo haces de mala gana. ¿Cómo quieres que te bendiga? ¿Cómo quieres que te responda? Mi palabra dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay una promesa,
Pero hay que deleitarnos en Dios, hermano.